Bueno, muchachos, de nuevo vamos a empezar. Discúlpenme, tuve un problema acá con la presentación, entonces de nuevo les indico que trabajaremos hoy el tema de Electricaribe como uno de los ejemplos negativos que más se pueden particularizar en el escenario colombiano. De nuevo, entonces, eh, se ha convertido en particular o se ha convertido de manera eh, muy interesante el ocurrimiento de las cifras, el Estado colombiano, la sociedad civil y la empresa privada manejan de Electricaribe. Hay varios factores los cuales podríamos interpretar sobre este movimiento político, movimiento social, el cual no es claro y no es transparente con el público al cual se debe. Es por eso que el caso de Electricaribe es bastante paradigmático, eh, enseñándonos formas negativas en cómo no actuar. Bueno, geográficamente, Electricaribe es una compañía que tiene un amplio espectro de mercado, tiene un amplio terreno y se compone de los departamentos de Norte de Santander, Bolívar, Cesar, Guajira, Magdalena, Atlántico, Sucre, Córdoba y una parte de Antioquia. La historia de Electricaribe se remonta a 1998, cuando las 8 electrificadoras regionales en los 7 departamentos de la costa Caribe terminaron bajo la sombrilla de una compañía más grande llamada Electricaribe. Por aquel entonces las electrificadoras incumplían sus contratos en compra de energía y operación con pérdidas. ¿Qué pasa? La operación de compra, distribución y venta de energía eléctrica alrededor de la costa norte colombiana tiene una característica y es que su operación o el mantener a flote la operación de una de estas empresas equivale generalmente a trabajar sobre pérdidas o sobre rojos. No generan punto de equilibrio en las compañías y la, o el incremento en tecnología, el incremento en inversión no es el adecuado respecto al crecimiento urbano al cual se debe. Pero vemos geográficamente que Electricaribe se compone básicamente de la estructura logística de las eléctricas, de las electrificadoras del norte de Colombia. Repito, característica fundamental de este es que la operación empresarial generalmente marca un déficit en la operación de esta misma. Entonces, repito, la historia eléctrica Caribe cuando las 8 empresas regionales, eh, por aquel entonces las electrificadoras trabajaban a pérdidas. ¿Qué pasa con esto, muchachos? Actualmente Electricaribe o la zona del Caribe tiene toda una compleja red de distribución, pero esta compleja red de distribución se caracteriza por su anticuada, por ser anticuada y por ser una red insuficiente para las condiciones actuales o para el predominio actual, para las más bien, para las necesidades actuales que se tienen en la costa norte de Colombia. Es decir, es decir, que se tiene más demanda de la oferta que se puede garantizar según estas empresas. Y otra particular muy interesante también de Electricaribe es que casi todo el mantenimiento de la red genera déficit, genera lentitud y es retardataria
su proceso de mantenimiento. Acá debemos pensarlo y operarlo en lo que ya tenemos conocimiento o en los conceptos que tenemos adquiridos de la ética y la responsabilidad social empresarial, ¿no? Recuerden, honestidad, transparencia, valor agregado, en fin. Hoy es un ejemplo de lo que no se debe hacer respecto a una empresa con su público y es un claro ejemplo que nos muestra Colombia. Bueno, miren el origen como social y ambiental de la generación de Electricaribe. El fenómeno del niño de 1997 agravó la situación financiera y la hizo insostenible. La solución fue la privatización, que implicaba la creación de Electricaribe y Electrocosta, cuyo objeto social es la distribución y comercialización de energía eléctrica. En 2007 se unen, quedando solo Electricaribe. En el 2005, Gas Natural compra Unión Fenosa, lo que da surgimiento a Gas Natural Fenosa, hoy Naturgy. ¿Qué pasa? Durante más o menos 20 a 25 años, ¿qué pasa, muchachos? Durante 20 o 25 años lo que se ha dado es un fenómeno de fusión, un fenómeno de adquisiciones y un fenómeno de absorciones a diferentes niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que el Electricaribe durante más de 20 años tuvo diferentes formas de organización o diferente foco. Esto, esto particularizando no el enfoque que se le debería dar a una empresa de este tamaño, sino procurando excesivamente la ganancia, procurando excesivamente el beneficio y dejando de lado en forma extremis el servicio, la calidad y la honestidad con nuestro público. Interesantísimo, muchachos, analizar que la construcción o empresarial de Electricaribe se da por un fenómeno del niño y que es lluvias abundantes, las cuales deberían ser buenas para la energía eléctrica, ya que la mayoría de la energía eléctrica que se produce en Colombia es por vía térmica de agua, eh, de bobina, perdón. Entonces debería ser bueno la lluvia, pero como la infraestructura del país no es adecuada, ¿qué pasa? Se sufrieron inundaciones, se sufrieron bajas de energía, se sufrieron daños en los canales de distribución, daños en la red eléctrica, en fin, fue todo un conglomerado ambiental que mandó o dejó en detrimento la necesidad de una intervención a fondo sobre este tipo de compañías y no solo Electricaribe. La empresa es responsable de su operación. Vamos a trabajar acá sobre este concepto. Existen factores técnicos, climáticos, políticos, institucionales, idiosincráticos, económicos y regulatorios. Lastimosamente no puede detectarse la corrupción y equivocadas decisiones empresariales que han hecho que Electricaribe tenga más pérdidas que ganancias y se caracterice por ser una adecuada prestación y que se caracterice por carecer de una adecuada prestación de servicio de distribución de energía, el objeto social con el que fue creado. Muy interesante que se nos coloque esto. Bueno, tenemos factores técnicos, factor técnico, empleados o colaboradores que tengan un conocimiento amplio y certero del trabajo. Climáticos, aunque ustedes no lo crean, la costa norte colombiana sufre de precipitaciones fluviales bastante amplias. eh, los espacios, el terreno, el calor, la diferencia de voltaje, o sea, hay diferentes cambios climáticos que producen afectaciones a la red. Los políticos yo creería que son de los más importantes, ya que estos aspectos políticos son los que no dejan o no toman la decisión de mantener
una empresa con un adecuado sistema o con un adecuado servicio al público. Me parece que es de lo más importante en este caso, que desde lo político se tomaran decisiones que contravinieran este tipo de errores económicos, políticos y sociales. Los idiosincráticos. Dentro de la idiosincrasia podríamos hablar que son características generalmente positivas, pero también negativas, una de las cuales se ve reflejado en la conexión pirata que existe en muchos aspectos o en muchos lugares de Colombia, pero que se incrementa en la costa atlántica. Ese tipo de problemas idiosincráticos son bastante complejos para una compañía que no entiende de esto y que puede pertenecer generalmente a capital extranjero, el cual intenta ser más racional y menos impulsivo o pasional como lo somos nosotros. Características económicas, claro que sí, características económicas a mayor cantidad o a mayor costo de producción, mayor costo de venta. Y esto afectará directamente el bolsillo de los consumidores. ¿Por qué? Porque el sobrecosto, las quiebras, la necesidad de financiación, en últimas lo que se va a hacer es transmitir este costo a nuestro querido consumidor final. Eso es muy importante que tengamos que tener en cuenta que finalmente el consumidor final, nosotros, somos los que estamos pagando los platos rotos de decisiones administrativas. Hoy tenemos 10 para el 2022 años después, no, 2000, como 12 años después más o menos, hemos visto que el fracaso de Electricaribe es un fracaso no tanto de la concepción de una compañía, sino de todos unos factores eh, sociales, políticos y ambientales que procuraron que esta compañía dejara de ser una compañía independiente y hoy por hoy fuera parte importante del holding de empresas públicas de Medellín, que se caracteriza por brindar un muy, muy buen servicio en su región. Ya discutiremos eso, muchachos, más adelante para escucharlos. Bueno, vamos a hablar un poco del factor político. El factor político ha sido importante. Los dirigentes de la costa atlántica empujaron deliberadamente a la ciudadanía a protestas que gestaron bloqueos viales y ataques a la sede de la compañía. En el 2016, los dirigentes del Partido Conservador convocaron un plantón contra la Electricaribe para exigir por parte del gobierno medidas de fondo a la empresa. Este tipo de intervenciones políticas en un tema social y económico lo que hace denotar es que, o lo que hace notar es que Electricaribe se convierte o Electricaribe es el caballito de batalla de diferentes aspectos sociales, diferentes aspectos económicos. ¿Qué se pretende? Que cuando esta, entre comillas, lucha social, que es la lucha social por un buen servicio eléctrico del cual se paga y se es necesario, el partido político quiere tomar partido entendiendo, entendiendo que es positivo para su imagen acompañar este tipo de fenómenos. No crean, muchachos, que, bueno, al menos no crean un 100% porque siempre tenemos que tener un beneficio de la duda, eh, que este tipo de acompañamientos políticos se deba al orden de la preocupación o al orden de la preocupación o al orden de la sensibilización política por un mal servicio, no. Generalmente la asociación de política y este tipo de coyunturas está en el marco electoral o está en el marco de la popularidad y de la demagogia política, que se caracteriza por
hacer ver que los intereses políticos están de la mano de los intereses sociales. En algunas ocasiones lo están, pero en algunas ocasiones no. Y finalmente lo que se termina haciendo es una manipulación adrede de lo que entenderíamos como sociedad civil. Los derechos compartidos. El problema de Electricaribe está en su origen mismo, en el contexto adverso en que nació y se desarrolló, no solo en los aspectos financieros. O sea, Electricaribe fue una empresa o es una empresa que en su momento, desde su inicio, desde su gestación, tuvo problemas logísticos, tuvo problemas técnicos, tuvo problemas financieros, que finalmente han procurado la caída sistemática del servicio, de la calidad del servicio, la operación y la operatividad de este tipo de empresas, lo que hace es volverlas deficientes y asimismo hacer que la comunidad las vea y las precie como malas compañías. No solo se trata de problemas de inversión, sino de organización. La solución a su crisis pasa por cambiar puntos críticos que parecen inamovibles, como la débil institucionalidad de la región. La débil institucionalidad se refiere a que tradicionalmente esta región ha estado manejada por entes políticos muy corruptos, los cuales no les importa el bien común, sino una necesidad económica de dinero. Es por esto que muchos de los problemas de Electricaribe obedecen a actos políticos, no solo en este sentido, sino a decisiones realmente de fondo. Hablamos de la institucionalidad débil, es una característica de la regionalidad colombiana, de una institucionalidad débil, particularmente en la costa donde la idiosincrasia y la cultura política tiende a disfrazarse o tiende a comportarse de forma económica. Tenemos la idiosincrasia, aquí la podemos definir como usuarios proclives a creer que solo tienen derechos, pero no deberes, en el sentido de que solo debemos recibir un servicio, pero no pretendemos tener unos deberes de regulación, unos deberes de sostenibilidad, unos niveles económicos, no. Por idiosincrasia tendemos a creer que solo necesitamos o solo estamos para que nos den, pero no para dar. Eso es un problema y eso es un factor importante. No solo al estar dispuesto a pagar una tarifa impuesta, sino al cuidado, al uso y a la manipulación correcta de los elementos. Miren que el caso de Electricaribe no solo es un caso de responsabilidad social empresarial aislado, sino que tiene componentes sociales macro bastante importantes que determinarán o que determinarían y determinarán a futuro lo que esta compañía pueda generar en la región, tanto como servicio, tanto y desde el aspecto financiero. Recordemos que finalmente una compañía próspera de energía eléctrica en la costa sirve para generar empleos, sirve para generar goodwill, sirve para generar empatía respecto a este tipo de dinámicas empresariales. Entonces, sí, todos los derechos deben ser compartidos, tanto por el usuario como por la empresa. Y asimismo deberían ser compartidos los deberes. Son de distintos niveles, pero se podrían decir que se pueden compartir. Hablamos algo importante, el robo continuado de energía hecho cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que el robo continuo y sistemático ha hecho que se pierda mucho energía en el contrabando, en la implementación
conexiones fraudulentas, de robo. Entonces es bastante importante que se nos defina a la ética y a la responsabilidad social también de carácter, desde características culturales, no solo desde características empresariales, y que también la responsabilidad está en el campo del consumidor, no solo del productor o del servidor. No, también tenemos que pensar que el consumidor tiene unas características que pueden hacer más relevante y mejor el acompañamiento de este tipo de empresas o que simplemente por un uso malo y unas malas prácticas puedan tener un costo enorme. Vamos a hablar de uno de los pequeños, o no de los pequeños, de los grandes factores negativos que tiene Electricaribe. Un factor decisivo es que las redes y subestaciones de las antiguas electrificadoras fueron presuntamente construidas en algunos tramos con sobrecostos y materiales de dudosa calidad. Como raro en Colombia estamos haciendo el sobreprecio. El sobreprecio es una característica colombiana que se da, aunque es, generalmente pues, está asociada al comercio, pero es una característica negativa que se da al momento de hacer una venta. Estamos haciendo es generando baja productividad, plusvalía y negociaciones al futuro. De pronto, este tipo de sobrecostos se dan en contextos en los cuales se iban a vender estas compañías y se hacen adecuaciones y se hacen especies de mejoras ficticias para poder así justificar un elevado costo de la compañía sin ser real. Pero realmente, muchachos, los que pagamos estos sobrecostos somos los usuarios, porque una empresa que compra con, de buena fe y que en su momento se le engaña, seguramente ese costo adicional será transmitido al consumidor final. Es por esto que se hace tan importante, muchachos, la operatividad y el conocimiento de las cifras. ¿Para qué? Para que el consumidor, tanto como ustedes como yo, tengamos cifras claras y operativas eh, sobre este tipo de negocios. Problema queda heredado. Además, la red continúa siendo radial, es decir, que se alimenta desde uno solo de sus extremos. Esto tiene el delicado problema de que ante un fallo de una transformador, toda la red, toda la red se queda sin energía. ¿Qué pasa cuando hablamos de que es una continuidad o que hay una conexión interna? Que hay una conexión entre redes, podemos decir que el fallo, más bien pensemos en un dominó, que en el fallo de una sola pieza pueda garantizar la falla de todo el sistema. Eso es una organización de redes obsoleta y que pretendería responder a problemas de hace 30 o 40 años, pero hoy por hoy debe existir un suministro continuo de energía eléctrica que no dependa de un solo punto de abastecimiento. Bueno, para completar, tampoco se hicieron las inversiones para construir las subestaciones del sistema de transmisión regional, lo que resulta en que los usuarios de Electricaribe pagan valores más costosos a los transportadores regionales. Todo esto implica que se debe poner a cobro una mayor tarifa que remunere las obras que terceros ejecuten a un mayor costo. Si se tiene en cuenta que el recaudo de Electricaribe es del orden del 80%, la empresa asumirá con su caja
parte de los pagos de los transportadores regionales que construyan subestaciones dentro de su mercado, dentro de su mercado de comercialización, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que hay toda una compleja red sistemática de distribución de energía. Aún depende de distribuidores minoristas, los cuales no garantizan de manera eficiente la continuidad del servicio, el adecuado mantenimiento, los procesos acordes que se deben tener en este tipo de empresas. Aquí a la izquierda vemos un ejemplo, tenemos dos imágenes, una arriba y una abajo, de lo que sería una distribución, ¿sí? O de sí, lo que sería la distribución de energía eléctrica hasta su hogar. Vemos que tiene diferentes pasos de transformación y en la compleja red económica que caracteriza el mundo colombiano, podríamos decir que dentro de esta dinámica es donde se pierde el dinero, en este canal de distribución, porque no está adecuadamente controlado desde la centralidad, desde la centralidad institucional. Es por esto que se hace muy importante eh, que exista un adecuado sistema que permita la distribución coherente. Todo esto que estamos hablando hoy, muchachos, opera en el mundo de lo ideal y estamos dando ejemplos de errores de ética y de responsabilidad social empresarial al interior de una compañía, en este caso tan importante para Colombia. Electricaribe no solo es el fracaso de unos empresarios que buscan beneficios prestando un servicio de utilidad pública, es también el fracaso de una sociedad con una moral autocomplaciente que acepta a conveniencia la corrupción en todas sus formas. Y es claro el fracaso de una clase política indolente y oportunista, que en contubernio con los gobernantes de turno dejaron envejecer un problema que pudo resolverse años atrás con una política pública transparente de cara a la sociedad y a la institución. Sí, uno de los factores más importantes del declive tan amplio de Electricaribe hoy por hoy es una, una mala actuación al nivel gubernamental. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno tuvo que haber actuado en el momento del inicio de estas crisis, teniendo en cuenta que si se controla o si se hubiera controlado de manera adecuada, eh, con una decisión política, el ascenso indiscriminado de elementos negativos, podríamos decir que Electricaribe hubiera podido tener una salvación, pero realmente las decisiones se deben de tomar hoy por hoy en la sociedad desde un punto de vista institucional y político, y no desde un punto de vista privado, que es de lo que se hace. O sea que mucho de lo que pasa también es por culpa de nuestros gobernantes. Bueno, muchachos, finalizamos acá el día de hoy con la presentación. Voy a dar unas palabras finales, las cuales pretenden ejemplificar un poco más lo que se dio hoy. Electricaribe es un ejemplo de lo que no se debe hacer en una compañía si se tiene un pequeño respeto sobre la sociedad. Electricaribe, como, como hoy por hoy Hidroituango, son ejemplos marcados de lo que entenderíamos como unas malas y nefastas decisiones alrededor de empresas que tienen un carácter de beneficio público. O sea, tienen una característica y es que
están operando para el beneficio público. Esto tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque los dineros de los cuales subsisten estos tipos de empresas están basados en dineros públicos y en acceso a pagos públicos. Entonces, es muy importante que existan entes de control, instituciones preocupadas por la prestación y velar preocupados por la prestación y auditando la prestación de un servicio tan necesario para la sociedad como la electricidad, y especialmente la electricidad en un espacio en el norte Caribe. Les agradezco muchísimas gracias, muchachos.